tardes, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Noticias 7. Comenzamos este informativo contándoles que el candidato Guillermo Lasso anunció que este martes en la Universidad de las Américas realizaría un importante anuncio en relación al caso Odebrecht. Esto no ocurrió, se redujo a informar que la lista de involucrados la presentará en los primeros días tras su posesión si gana las elecciones. Un aforo lleno de estudiantes y autoridades de la UDLA, así como de la prensa nacional, que expectantes aguardaban por el anuncio. Lasso empezó señalando lo siguiente. El actual gobierno no quiere que conozcamos las listas de los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. Luego lo fácil que resultaría acceder a la información del caso Odebrecht en los Estados Unidos. No costaría más de $50 un ticket en bus de Washington a Nueva York para que vaya el embajador, ve el expediente y vea los nombres de quiénes son los beneficiarios del soborno de Odebrecht. Y cuando se pensaba que iba a proporcionar información sobre el caso, este fue el anuncio. Yo les prometo a todos ustedes y a todo el Ecuador que en los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a exhibir la lista de los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. El candidato Guillermo Lasso sabe al igual que todo el país que Estados Unidos y Brasil guardan un convenio de confidencialidad con Odebrecht, al menos hasta junio del presente año, y que dicha información no se ha revelado a ningún país. Incluso se negó la petición de un grupo de senadores estadounidenses que requirieron acceso a la misma. ¿Qué clase de anuncio es el que usted ha hecho el día de hoy de decir que 30 días de su gobierno va a presentar la lista cuando usted le está exigiendo al gobierno que la presente ya? Querido amigo, la información es pública, está en los juzgados de Nueva York, está en los juzgados de Brasil. ¿Por qué no presenta la lista, señor Lasso, el día de hoy? Usted si la tiene y usted le exige que, si es pública, ¿por qué no la presenta usted? ¿El alcalde Rodas no puede pedir la lista? Yo les voy a decir algo, miren ustedes cómo actúa la prensa correísta. En el conversatorio en la UDLA, un estudiante le preguntó sobre la investigación de Página 12 de Argentina, que concluyó que Lasso era un magnate de 49 offshores en paraísos fiscales y que entre 1999 y el 2000 su patrimonio pasó de $1 millón a 31. Oiga, que mande el billete que dice que me gané, porque yo no lo he recibido nunca. Y no existen tales compañías. Minutos después, ante el cuestionamiento de un colega acerca de Andean Investment, de la cual Lasso, según Página 12, era su accionista mayoritario, argumentó desconocimiento. Yo no lo sé, vaya averigüe usted. Pero su nombre consta ahí. Su nombre consta ahí. ¿Acaso las 49 empresas que están en la investigación no constan? Usted dice que no existen. La farsa del correísmo. De lo que sí está seguro es que todo su patrimonio está en Ecuador. Es que hay una escritura pública que lo invito a que vaya a verlo en Guayaquil, donde hay un fideicomiso en Ecuador que es propietario de mis acciones, mi patrimonio es público. Al final no hubo lista y al parecer Lasso espera que su ofrecimiento coincida con una desclasificación de esta información, la cual según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ocurriría en el mes de junio. César García, Ecuador TV. Y al respecto, la justicia brasileña confirmó que hasta el 1 de junio próximo no dará a conocer ningún nombre de funcionarios de los 11 países que supuestamente habrían recibido sobornos de la empresa Odebrecht. Lo publicado antes sería solo una especulación. La politización de este caso llevó a que en febrero anterior en Brasilia se reunieron los fiscales de los 16 países involucrados en los supuestos actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. El pedido de los fiscales a su par de Brasil fue único, que se proporcione los nombres de los funcionarios quienes habrían recibido sobornos por parte de Odebrecht en sus respectivos países. Sin embargo, la respuesta de las autoridades judiciales fue tajante. No se dará a conocer ningún nombre hasta el 1 de junio de este año. La razón es simple, la justicia de Brasil llegó a un acuerdo de confidencialidad o cláusula de reserva con los 77 ejecutivos de la empresa quienes se encuentran detenidos. Dicho convenio tiene vigencia por más de 7 meses. Esta cláusula se la firmó en diciembre de 2016 y por ello hasta junio no se puede adelantar información alguna. El 13 de marzo anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronunció en igual sentido, pues negó la entrega de los nombres de los funcionarios estatales a la senadora republicana Ileana Ros-Lehtinen, aduciendo que hay una investigación en curso y que la misma puede durar hasta un año. El gobierno nacional denunció que se trataba de una manipulación, pues la mencionada senadora solo pidió información sobre Ecuador y no de los otros países involucrados. Años atrás, Ileana Ros-Lehtinen recibió dinero para sus campañas electorales por parte de los hermanos Isaías Dazún, prófugos de la justicia ecuatoriana.
El 20 de enero de este año, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chalman, manifestó que sí había total preocupación por parte de la Fiscalía de Ecuador por conocer los nombres de quienes están en la supuesta lista. Sin embargo, había que respetar los procesos legales estadounidenses. Inclusive el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que datos concernientes a su país tampoco se conocen. En definitiva, la presunta lista de Odebrecht ha sido utilizada políticamente en los 11 países en los cuales Odebrecht ha trabajado. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y a juicio de la periodista Cintia García, el entramado de empresas offshore creadas por Guillermo Lasso configurarían un supuesto delito de evasión tributaria. El candidato reiteró que sus inversiones son públicas y que están en Ecuador, pese a que documentos de la Superintendencia de Compañías contradicen su aseveración. Es una investigación realizada por Cintia García para el periódico Página 12 de Argentina, de gran influencia en ese país y en la región. En el trabajo periodístico se describe como el ahora candidato presidencial por la alianza Creosuma, Guillermo Lasso, está asociado a 49 empresas en paraísos fiscales entre 1999 y 2002. Su fortuna pasó de 1 millón declarados a 31 millones de dólares, gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario, el equivalente al corralito argentino, cita la investigación. La publicación dice que Guillermo Lasso habría constituido las empresas offshore meses antes de su primera participación política en las elecciones del año 2012, poniéndolas a nombre de familiares y allegados. Pero ¿cómo se da este entramado de salida de capitales a paraísos fiscales? El artículo en mención destaca que a marzo de 2011 el Banco de Guayaquil estaba integrado por la corporación MultiBG S.A., que a su vez tenía como principal accionista a Andean Investment Ltd., constituida en Islas Caimán. La publicación puntualiza en contexto que, en esos años, Guillermo Lasso era accionista con el 58% de Andean Investment, la empresa que fue creciendo gracias a la usura en compra de los certificados de depósito a los ecuatorianos, que fueron víctimas de esas políticas neoliberales. Como primicia que hemos encontrado un nuevo fideicomiso, que todavía estamos chequeando los datos, no estaría relacionado al Banco de Guayaquil, pero está a nombre de su hijo y de su nuera, ¿no? Recién nos llega ese material porque viajamos a Ecuador y quedaron cuestiones pendientes que nos está llegando la información. Cintia García afirma que esta metodología de fideicomisos y empresas en paraísos fiscales que van y vienen, está demostrando es que salen del país utilidades que vuelven a entrar como inversiones extranjeras, lavando impuestos. Vamos a revelar cómo Guillermo Lasso se vendió un banco a sí mismo, en una suerte de mamushka, ¿no? Como si la mamushka principal fuera Guillermo Lasso y adentro de esa mamushka de Guillermo Lasso hubiera otra empresa que sería Banisi, el banco en Panamá, y adentro de Banisi Holding, y adentro de Banisi Holding, Pietro. Asegura que la trampa radica en esto. Declaran como inversión extranjera algo que en realidad no lo es. El Banco de Guayaquil no paga el impuesto de salida de divisas porque lo hacen figurar como si fuera dinero extranjero con fideicomisos, que se vuelven offshore y los regresan una y otra vez. Mi patrimonio es público, está en el Ecuador y es público y todos los conocen y lo he trabajado. Sin embargo, documentos de la Superintendencia de Compañías revelan que las empresas siguen constituidas en paraísos fiscales. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El congelamiento bancario de 1999 es calificado por los afectados como una estafa a los depositantes, que perdieron hasta el 90% de sus ahorros. El 11 de marzo de 1999, a 3 días de haberse decretado el feriado bancario, Yamil Mawad dispuso el congelamiento de todos los depósitos. Esta medida significó que los depósitos por un año en cuentas corrientes y de ahorros con más de $500 o 5 millones de sucres quedaron congelados, es decir, no podían ser retirados por ningún concepto.
Yamil Mawad y su equipo económico justificaron la decisión aduciendo que el país tenía que salir de una hiperinflación. Los detractores de Mawad denunciaron que el congelamiento de depósitos fue una medida para salvar a los banqueros que quebraron y no al sistema financiero en general. Gracias a esta decisión, se habrían beneficiado todos los bancos. Ya en enero de 2000, el propio Mawad decretó la dolarización. 25.000 sucres equivalían a $1. Esta medida económica dio paso a que los ahorros de miles de personas o se pierdan en su totalidad o a su vez disminuyan. De los 40.000, dos, no puede ser. Me dieron a mí $2.000. En el año 2007, Eduardo Valencia, integrante de la comisión que investigó la deuda pública, aseguró que todo el proceso del congelamiento de depósitos fue ilegal y que sí existieron actos colusorios. Además, afirmó que Mawad habría sido presionado por un grupo de personas, entre ellas Guillermo Lasso, su ex superministro de Economía y propietario del Banco de Guayaquil, para que tome la decisión de decretar el feriado bancario. Otro de los temas en los que, según Valencia, salieron beneficiados los banqueros privados fue el canje de los certificados de depósitos reprogramables, conocidos como CDRs. Valencia, en una entrevista a un medio escrito, aseguró: los adquirieron a menos del valor nominal, pero los utilizaban al 100% con la CFN. Al depositante le pagaban 40% y los bancos se quedaron con el 60%. Además, Eduardo Valencia calificó al canje de certificados de depósitos como un asalto a la CFN por parte de los bancos privados que no cerraron luego de la crisis bancaria. Uno de ellos fue el Banco de Guayaquil, de propiedad de Guillermo Lasso. Según el anexo del informe de la Comisión de la Deuda Pública, el Estado perdió $1.178 millones adicionales al entregado en el salvataje bancario. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Flor Cordero, una comerciante de Sucumbíos, denunció el supuesto uso doloso de varias de sus facturas por parte de dos empresas vinculadas a Álvaro y Esteban Páez Benalcázar, hermanos del aspirante a la vicepresidencia por Creo, Andrés Páez. Además, se investiga una presunta defraudación al fisco por aproximadamente $2 millones. El Servicio de Rentas Internas investiga a las empresas Turbomotores, Turbigov y Seringen por una presunta defraudación tributaria que llegaría a los $2 millones. Compañías vinculadas a Esteban y Álvaro Páez Benalcázar. Los antes mencionados son hermanos del candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Páez Benalcázar. La semana anterior, la Fiscalía realizó una inspección a las oficinas de dichas empresas, que comparten el mismo domicilio localizado en la avenida Maldonado, al sur de Quito. Entre los documentos que fueron recabados por el Ministerio Público se encontró este cheque, que demostraría el pago del impuesto a la renta de una persona que habría sido afectada por Turbigov, empresa en la que Esteban Páez es su contador, al igual que en las otras dos compañías. El cheque era para Flor Cordero, una emprendedora de la provincia de Sucumbíos, quien se llevó la sorpresa de su vida cuando debió pagar impuestos por dos facturas millonarias de supuestos servicios que aseguran nunca haber prestado. Y resulta que hay dos facturas con un valor muy alto de $200.000 y la otra de $260.000. Y salen a nombre de unas empresas Minoil y la otra Turbomotores de Gobernadores. Según la factura que supuestamente habría emitido Cordero, es por un valor de $296.000 y está a nombre de Turbigov. En la factura se describe que este monto es por el alquiler de una flota vehicular y por servicios adicionales. Sin embargo, en la base de datos del SRI, Cordero no registra ser propietaria de vehículos. La verdad, yo para esas empresas nunca trabajé, nunca las conocí, nunca hubo ninguna relación laboral. Flor Cordero presentó una denuncia en la Fiscalía de Sucumbíos. Sin embargo, días después fue contactada por representantes de Turbigov para supuestamente reparar sus gastos con la emisión del cheque antes mencionado. Se presentó llamando a mi abogado diciendo que quería contacto conmigo porque era representante de las dos empresas en la cual me estaban cobrando el valor muy alto. Según el Código Integral Penal, este tipo de delitos pueden ser sancionados hasta con 5 años de cárcel. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y varias son las críticas que se vierten desde la sociedad civil sobre las propuestas del plan de gobierno de Guillermo Lasso. El Frente de Becarios, por ejemplo, considera como un atentado a la educación superior el hecho de que se anuncie suprimir a la CENESID. Cristian Palacios es presidente del Frente Nacional de Becarios.
20.000 jóvenes se han beneficiado de esta política en educación superior, la mayoría de ellos de escasos recursos. 7 de cada 10 estudiantes de educación superior son la primera generación en acceder a la universidad. En los dos casos, y sobre todo en las becas nacionales de Eloy Alfaro, se privilegia a aquellas personas de condición socioeconómica más sencilla. Considera que se atentaría contra este logro si se elimina la Cenecit, atendiendo a una lógica privatizadora. Realmente un criterio que es un criterio político y además un criterio político privatizador. ¿Por qué? Porque tiene bastante coherencia el rato que cierras la Cenecit. Esto es justamente coherente con su proyecto privatizador, ¿no? En el que se le quiere dar mucha más énfasis a la banca y por lo tanto créditos. Además que se subestima la capacidad que tienen los jóvenes estudiantes de superar pruebas de conocimiento que miden la calidad de la educación. ¿Por qué? Bueno, ¿quién dice que nosotros como jóvenes ecuatorianos no tenemos la capacidad de pasar aquellas pruebas, aquellas evaluaciones? Ana Cristina Avilés, subsecretaria del Ministerio de Trabajo, por su parte analiza la propuesta de generar 1 millón de empleos en 4 años. Sobre una base teórica explica que esto solo sería posible si la economía del país tiene un crecimiento sostenible de entre 6 al 10% del PIB. Para cumplir con una propuesta de la creación de 1 millón de empleos, necesitamos que este crecimiento sea sostenido en el tiempo. Aproximadamente hemos estimado que alrededor de 18 a 20 años como para que puedan sostenerse. Y luego le preocupan las condiciones laborales a las que se tendría que recurrir para cumplir esta oferta. Yo creo que yo quiero crear empleos de calidad o quiero crear solamente el millón de empleos sin preocuparme si es que es un empleo por horas, no tiene acceso a beneficios. Luis Vera es docente de la Universidad de Guayaquil y ha trabajado educando a privados de la libertad. Critica que se quiera privatizar el sistema penitenciario. Pero esa es una manera sigilosa de crear un endeudamiento público, el cual puede intervenirse y poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Destaca la visión en derechos humanos con las que hoy se atiende la rehabilitación social. Hoy tenemos infraestructura que permite el estudio. Tenemos la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil interviniendo las cárceles con el plan para que las personas privadas de libertad adquieran el título de tercer nivel. Son los análisis ciudadanos en base a experiencias personales de las ofertas de campaña de Guillermo Lasso. César García, Ecuador TV. El domingo 19 de marzo de 2017, en el informativo de Ecuador TV de las 19:30, presentamos un reportaje con el resumen de las actividades cumplidas en Guayaquil por el candidato a la presidencia de Ecuador, Lenín Moreno Garcés. En dicha nota dimos a conocer que el postulante del Movimiento País participó en un evento en el Parque Samanes, donde recibió el apoyo de las juntas parroquiales rurales, así como la reunión que en horas de la tarde mantuvo con usted en el Arzobispado del Puerto Principal. La nota periodística elaborada no contiene errores de fondo. Sin embargo, reconocemos que hubo un error en la forma. En el momento de la puesta al aire de dicho producto, cuando se mencionaba la reunión entre usted y el candidato, se colocó una barra informativa que no correspondía, lo que pudo haber generado una mala interpretación o malentendido en la ciudadanía. Como Televisión Pública de Ecuador, reconocemos la importancia de la carta abierta que usted envió a los candidatos a la presidencia, invocando a un ambiente de paz en esta época electoral, por lo que estamos convencidos de su posición alejada de intereses políticos particulares e identificándose con los propósitos fundamentales de la comunidad ecuatoriana. Por tal razón, ofrecemos sinceras disculpas por este error involuntario cometido en nuestro noticiero, y reiteramos nuestro compromiso para que la ciudadanía reciba contenidos veraces y oportunos. Agradecemos la atención a la presente, ofreciendo nuestra colaboración para lo que considere pertinente. Atentamente, Fabricio Ceballos, jefe de noticias, medios públicos, empresa pública. Seguimos informando. La empresa Market presentó los resultados de su última encuesta, la misma que ubica a Lenín Moreno Garcés como el más opcionado para ganar las elecciones. El plazo para difundir encuestas finaliza este miércoles 22 de marzo. El expresidente de la Cámara de Comercio de Quito y propietario de la empresa Market, Blasco Peña Herrera Solá, dio a conocer los resultados de su última encuesta. Ubica a Lenín Moreno Garcés con 52,1%, frente a 47,9% que obtuvo el candidato del Movimiento Creo, Guillermo Lasso.
Lenín Moreno, el binomio de Lenín Moreno y Jorge Glass se encontraban o se encuentran liderando las opciones con una diferencia suficiente para estar fuera del margen de error. Peña Herrera aseguró que de acuerdo a la encuesta, el 85% de los consultados han tomado una decisión de por quién votar. El nivel de confianza obtenido sobre la muestra total aplicada es del 95%, con un margen de error de más o menos 2.8%. El representante de Market se refirió también al ambiente que se generó luego de la primera vuelta de elecciones. Crítico a quienes denunciaban un presunto fraude. Pero si una persona denuncia irregularidades y luego dice que los resultados de su encuesta o de su exit poll son exactos a los resultados del CNE, se pueden sacar dos conclusiones. O está avalando las irregularidades o simplemente está hablando incoherencias. E incluso cuestionó la actitud de un grupo de personas que se manifestaron en los exteriores del CNE y a través de redes sociales. Principalmente clase media alta, ¿no es cierto? Perdió la cabeza el día de las elecciones. Y hay que pensar, ¿cuántas personas son las que se manifestaron a través de las redes sociales, las que salieron a las calles? Sí, la gran mayoría de ecuatorianos simplemente siguió su vida. Hace pocos días, otra empresa, Perfiles de Opinión, difundió los resultados de su encuesta en la que ubica a Lenín Moreno a la cabeza con un 51,02%, mientras que Guillermo Lasso con 35,53%. El 87% dice que ya decidió por quién votar. La empresa Diagnóstico también presentó los resultados de su encuesta. En ella Moreno obtuvo el 50,61% de apoyo frente al 36,72% de Lasso. Las encuestas se pueden difundir hasta 10 días antes de las elecciones, es decir, hasta las 12 de la noche de este miércoles 22 de marzo. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Y el candidato Lenín Moreno realizó actividades proselitistas en la ciudad de Otavalo este martes. Durante su recorrido se registraron incidentes con simpatizantes de Creo. A continuación, un informe con Carlos Flores. Buenas noches, generamos este informe desde la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, en donde el candidato Lenín Moreno está cumpliendo actividades proselitistas. Su agenda inició en la ciudad de Otavalo, donde fue recibido por simpatizantes que lo esperaban para mostrarle su apoyo en los exteriores de una emisora local, en donde dio a conocer sus propuestas de campaña para mejorar el acceso a la vivienda y ayuda social. La casa, el derecho a obtener una vivienda, al igual que el derecho a tener una salud gratuita, a tener una educación gratuita, seguridad gratuita, deben estar englobados dentro de sus derechos fundamentales de un ser humano. Construiremos 325.000 casas, de las cuales 91.000 serán entregadas a personas de pobreza extrema. Al término de su entrevista, el candidato realizó un recorrido por la ciudad en un entorno de alegría y paz. El apoyo se hacía sentir desde balcones y ventanas. El recorrido pacífico fue interrumpido por simpatizantes del binomio Lasso Páez, quienes agredieron verbal y físicamente a miembros de la caravana. Al momento, el candidato Lenín Moreno está haciendo su ingreso a la ciudad de Ibarra para participar de un evento cultural en el Coliseo Luis Leoro Franco. Hasta aquí el informe, regresamos con ustedes a Estudios. Continuar con el proceso de reconstrucción es uno de los compromisos de Jorge Glass. La población manabita mostró su agradecimiento al postulante a la vicepresidencia por el respaldo brindado tras el terremoto. Manabí fue la provincia más golpeada tras el terremoto del pasado 16 de abril. A un año de que se recuerde este trágico suceso, su población no desmaya en su afán de levantarse y reconoce que en ese proceso tan complejo nunca estuvieron solos. Todo Puerto Viejo, Manabí, estamos muy agradecidos con el gobierno. Ojalá se cumpla, sea presidente Lenín. Estamos agradecidos por la Revolución Ciudadana, por las obras que se ha hecho aquí el presidente. Y queremos seguir con Lenín Moreno también, porque él también es un gestor por la gente de los miniguarios que le dio vida a esa gente que no tenía vida. Quien enfrentó la difícil situación fue el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Este martes visitó Manabí para agradecer el apoyo recibido en las elecciones del 19 de febrero y para asegurarles a los manabitas que la reconstrucción no se detendrá. Fue una promesa reconstruir Manabí. Lo estamos haciendo y lo hacemos en conjunto con los manabitas. Fuimos muy honestos al decir que nos iba a tomar esto al menos 3 años. Ya va a ser el primer año.
tenemos prácticamente todos los planes de vivienda en construcción. Durante la caminata por el mercado central de Puerto Viejo, Glass recibió demostraciones de agradecimiento de todo tipo. Carlos Zambrano, comerciante del Cantón Montecristi, dijo sentirse orgulloso de que el vicepresidente de la República porte un sombrero hecho por sus propias manos. Agradecido por todo lo que han hecho, tanto ahora en el terremoto y con lo que se ha venido haciendo, las carreteras, hospitales, educación y todo. Este mercado resultó afectado tras el terremoto y en pocos días iniciarán los trabajos de construcción de una nueva infraestructura cuyo costo aproximado es de 13 millones de dólares, los cuales se financiarán con los recursos obtenidos por la denominada Ley de Solidaridad. Se han invertido más de 1.200 millones de dólares. El plan de reconstrucción puede costar más de 3.400 millones de dólares. Pero todavía tenemos una planificación presupuestaria para llegar a los 2.400 millones de dólares. Así que es mucho lo que se ha hecho. Entonces esperamos que siga Lenín con el mismo proyecto político, con la Revolución Ciudadana. ¿El otro candidato se ha reunido con ustedes, los pequeños comerciantes? ¿Los ha visitado? ¿Ha hablado con ustedes? Lamentablemente no ha venido, le digo, y a estas alturas ya no vendrá porque fue una persona declarada grata, no grata aquí en Manabí por todo lo que pasó. En las elecciones del pasado 19 de febrero, el binomio presidencial de Alianza País obtuvo en Manabí el 54% del respaldo popular. Esta es considerada históricamente una de las cifras más altas de aceptación popular en esta provincia. Con imágenes de Marlon Chica, César Eduarte, Ecuador TV. Informando, el presidente Rafael Correa cumplió agenda en la provincia del Guayas. Constatar el avance de obras como unidades educativas del Milenio y la entrega de otras fueron algunas de las actividades del jefe de Estado este martes. El Cantón El Triunfo fue el primer punto en el recorrido que hizo el presidente de la República, Rafael Correa, en la provincia del Guayas. Constatar los avances de la construcción de la unidad educativa del Milenio en Las Palmas, su objetivo. Aquí padres de familia ven con mucha expectativa esta obra que oferta educación inicial, básica y bachillerato. Me parece que está bien porque necesitábamos ya aquí. Las escuelas aquí eran saturadas de niños y era incómodo muchas veces para estar en las aulas. Nos va a servir para todos nuestros hijos, ¿no? Mi niño estudia junto a la escuela de esta nueva moderna, ¿no? Y ¿para qué? Se ve que el presidente ha hecho muchas cosas mejores. Con estas aulas ya creo que va a haber mejor, más amplitud para los bebés. El centro educativo acogerá a más de 2.200 estudiantes en 2 jornadas. El costo de inversión se aproxima a los $4.200.000 con infraestructura estandarizada a nivel nacional. A esto se suma la capacitación constante con la que cuentan los maestros en todo el país, lo que complementa un eficiente sistema educativo. Y esa es la política que tenemos que tener establecida. Profesores capacitándose permanentemente, cambiando la realidad desde las aulas, construyendo el nuevo Ecuador posible y quizá en las mejores unidades educativas de la región. El presidente Correa señaló que el modelo de gestión actual en la educación debe establecerse como política pública de los futuros gobiernos. Asimismo, cuestionó la propuesta educativa de la oposición como ofrecimiento de campaña política. Que sin revolución no hay educación, porque hay gente que nos quiere volver al pasado, hay gente que nos quiere privatizar la educación. Si no, miren lo que está pasando en Argentina, en Brasil. El modelo que están proponiendo aquí, que es el modelo chileno, que ya está siendo superado, no lo quiere la sociedad chilena, por el contrario. Los jóvenes de Chile piden un modelo como el ecuatoriano y acá la derecha pide un modelo como el chileno. Es decir, el que pueda pagarse la educación se eduque y el resto que quede excluido. Ese sistema nunca más, compañeros. La educación como derecho, no como mercancía. Como parte de la agenda del primer mandatario, recorrió el sector de autoridad portuaria en el Guasmo Sur, donde a partir del 30 de marzo se construirán 2 unidades educativas del Milenio Más y se realizó la entrega de patrulleros a la Policía Nacional en el sur de Guayaquil y en el Cantón Durán. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recorre las zonas afectadas por las lluvias, mientras que China y la Unión Europea suspenden las importaciones de carne desde Brasil por el escándalo del producto en mal estado. Tenemos más noticias en el siguiente resumen internacional.
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, viajó a las regiones norteñas de Piura y La Libertad con el objetivo de recorrer las zonas más afectadas por las lluvias e inundaciones que azotan al país desde hace varios días. La ciudadanía exige que el mandatario decrete la emergencia nacional, pero Pedro Pablo Kuczynski aseguró una vez más que la emergencia es solo en las regiones perjudicadas, lo que ha provocado una caída en su aprobación que llega a un 32% en el mes de marzo. La ayuda internacional envía cargamentos con alimentos y aguas desde países como Chile, Colombia y Venezuela. China y la Unión Europea suspendieron las importaciones de carne desde Brasil después de que la policía, en el marco de una investigación sobre corrupción, acusó a los inspectores del mayor exportador global de productos de res y de aves de recibir sobornos para permitir la venta de partidas en mal estado y contaminadas con salmonela. Un total de 47 cráneos y múltiples partes corporales han sido exhumadas de una fosa clandestina descubierta en el estado mexicano de Veracruz. La fosa fue cavada en un predio de la localidad de El Arbolillo del municipio de Alvarado, una de las rutas preferidas por los narcotraficantes. Murió la tortuga, a la que le extrajeron casi 1000 monedas del estómago. Los turistas solían tirarle monedas a la tortuga marina en Tailandia y hace pocos días el animal fue atendido por un veterinario que le operó al presentar una infección. Fanny Lara, Ecuador TV. Así despedimos. Muchísimas gracias por su atención. A las 21 horas nos volvemos a encontrar con más noticias. Hasta entonces. Ya viene. ¿Sabías qué? Apto para todo público. El programa que revela cómo se diseñan, construyen y producen los objetos extraordinarios del mundo. Vea la ingeniería, la tecnología y las grandes ideas que hacen girar al mundo. Aprenda cómo funciona.